Saludos de parte del Señor. En esta preciosa hora vamos a estudiar un tema de las Sagradas Escrituras y le invitamos a ver este contenido, este video que con la ayuda de nuestro Señor pues vamos a grabar en esta ocasión, y que sea Él quien se encargue de ver y explicar lo que en esta hora vamos a estar investigando. Pero sin antes vamos a pedir la dirección a nuestro Señor Jesús de rodillas. Querido Señor y Padre Celestial, te damos gracias, querido Señor, tú que eres el mejor maestro, el mejor enseñador. Queremos que en esta mañana nos enseñe de su palabra. Estamos ansiosos de poder estudiar esa hermosa enseñanza que nos ha dejado en su palabra. Por favor, bendice, Señor, los oyentes que van a oír su palabra, y que pueda haber personas que puedan escuchar esta declaración histórica, bíblica y profética de tu palabra. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, en esta oportunidad vamos a estar viendo por lo menos señales previas a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Podría decir usted, ¿qué tengo que ver yo con la destrucción del año 70 en aquella época, y qué para mí o en estos últimos tiempos? El Señor explicó claramente la destrucción del templo y la destrucción del mundo cuando los discípulos le preguntaron: Señor, dinos qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Y él involucrando la destrucción de Jerusalén y la destrucción del mundo, por lo cual todo cuadra hasta nuestro día. Y es lo que hoy en día vamos a estar viendo con la ayuda de la Escritura y espíritu de profecía. Algunos textos de espíritu de profecía que nos van a ayudar a ubicarlos de la mejor manera en esta presentación, mis hermanos. Ya he dicho esto, vamos a ir viendo las señales cuando Dios iba a destruir a Jerusalén en el año 70, y las profecías lo habían apuntado. El mismo Cristo lo había apuntado en esa dirección. Y es impactante, mis queridos hermanos, lo que vamos a ver. Una señal de las más contundentes fue la última vez que Jesús visitó el templo. ¡Wow! Esto es impresionante, y vamos a avanzar en este estudio porque Jesús se presentó por última vez en el santuario, en el templo, y pues es lo que vamos a estar viendo. ¿Cuándo fue que Jesús se presentó por última vez en el templo o en el santuario, en el templo de esa ocasión? Entonces vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ver ahí Mateo, el capítulo 21, el 12 y el 13. Y vamos a ver, según algunos estudiosos y la historia bíblica, nos lleva a la conclusión que esta vez fue una de las tantas que Jesús visitaba Jerusalén.
pero desde ese entonces no volvió más. Desde esas veces que visitó ya no volvió más. Oiga lo que dice Mateo capítulo 21, el verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué terrible. El pueblo se veía involucrado en los negocios adentro del templo. Era tan dramático todo esto que Jesús tuvo que ir a hacer una purificación al templo, una limpieza al templo, porque era exorbitante cómo se movía el negocio, cómo se movía el dinero dentro de la iglesia, y todo era un solo financiamiento. Y de esa manera Jesús fue al templo. ¿Qué nos lleva a conectarlos hoy en día? ¿Cómo debemos ver esto? Los negocios siguen en los templos, ahora con más modernidad que aquellos tiempos. Así como en aquel tiempo se acomodaron, como dice espíritu de profecía, a vender ovejas y palomas, solo con la diferencia que ahora no son ovejas ni son palomas, sino que son libros, sino que son revistas, sino que son otro tipo de materiales que se están vendiendo en sábado dentro de la iglesia adventista. Sábense, mis hermanos, que el Señor tuvo que ir a hacer limpieza en esa ocasión, y también pues dice que volcó las mesas de los cambistas. El Señor no aceptaba que estuvieran profanando el templo del Señor, como hoy en día se ha metido tanto negocio dentro de las iglesias. Los libros no son malos, mis queridos hermanos. Las lecciones que estudiamos, yo las estudio, y realmente no sé si hay alguna lección por ahí para mostrar con evidencia que sí estudiamos la lección, porque son estudios bonitos, estudios maravillosos, pero no se debía de estar vendiendo en sábado en los templos sagrados, mis hermanos. Aquí tengo por lo menos la lección que estamos estudiando este mes, el gran conflicto, para abril y junio 2024. Aquí lo tengo, mis hermanos. Yo no estoy en contra de los libros, estoy en contra del día en que se venden y que se hacen las transacciones dentro de la iglesia, porque se ha modernizado, y para acomodamiento pues hay que hacerlo los sábados. Y vean lo que hizo el Señor, y esta fue una de las señales cuando el Señor visitó Jerusalén, de las últimas señales que el Espíritu de Dios estaba retirando, como se puede estar retirando hoy de muchos templos. El Espíritu del Señor se va al ver tanto debate, tantas cosas que se está practicando, y el pueblo de Dios no despierta porque los ministros no están enseñando la palabra del Señor. Vea usted lo que dice espíritu de profecía acerca de esto, porque los predicadores están dormidos. No lo digo yo, lo dice espíritu de profecía.
en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 302 y 303, dice: predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. No lo digo yo, lo está diciendo espíritu de profecía. Y eso es lo que resalta la enseñanza de nuestro Señor. Dice que los líderes y los ministros deben despertar de su sueño espiritual. Dice en Testimonios para la Iglesia, página 431, dice así: despierten los ministros, háganse cargo de su situación. La obra de juicio comienza en el santuario, mis queridos. Qué tremendo lo que dice la inspiración. Dice que los ministros deben de hacerse cargo. ¿Por qué razón? Porque no se está enseñando la real verdad presente. Esta era una de las señales en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Ya vimos esa declaración donde Jesús fue a hacer limpieza. Entonces encontramos suficientemente declaración sobre de todo esto. El Señor les contó también una parábola en Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana volvió a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas. Solamente les dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Les contó esta parábola también acerca de los judíos que no entendieron el mensaje. Mis queridos, en este tiempo también no se le está prestando atención. Vamos a avanzar porque tenemos poco tiempo para esto de esta transmisión. Ya dijimos que número 1, la primera señal fue el alejamiento de Cristo del santuario. Número 2, los engañadores. Se multiplicaron los engañadores previo a la destrucción de Jerusalén. ¿Qué era esto? Se encuentran registrados en el libro de Hechos, el capítulo 5, el verso 36 y 37. Hechos 8, 9 y 10 está recopilando que los engañadores se multiplicaron, como hoy en día no le daban atención a la palabra de nuestro Señor Jesús. Entonces, dice que muchos falsos cristos aparecieron previo a la destrucción, días antes, meses o años, no sé exactitud la fecha en que ellos se presentaron, pero hay un historiador llamado Flavio Josefus, que fue un historiador romano, que él afirma ver todo esto. Usted puede ir a la historia donde este señor llamado Flavio Josefus afirma que la multiplicación de engaños, como se van a multiplicar ahora para el tiempo y la destrucción del fin que viene. Muchos falsos cristos, se levantaron, impostores también en esa época. En Judá, dice, las cosas iban de mal en peor. Los alborotos, Mateo 24, 4 y 8. Si usted, mi querido, puede ver cómo estamos ahora con alborotos por todos lados, con terribles desastres, hay guerra,
hay hambre, hay enfermedad, hay peste, hay de todo tipo que nos anuncia la destrucción final de este mundo, porque ambas destrucciones son gemelas. Ambas destrucciones que ocurrirían Jesús las encierra como gemelas. Y dijimos que esos alborotos, como lo dice Mateo 24, capítulo 4 y 8, dice: respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque todo se había multiplicado el engaño. Y dice: todo esto será principio de dolores, les dijo. Cuando vean todo esto, es principio de dolores. Y que la destrucción de Jerusalén estaba cerca, como la destrucción de hoy en día, conectado proféticamente. Vemos también que eso era señal de que la destrucción venía. En el libro de Marcos, el capítulo 13, el verso 8, tenemos ahí una información muy importante que dice así: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremoto y muchos lugares, y habrá hambre y alboroto. Principios de dolores son esto, dijo Jesús acerca de esta profecía que ya había dado que iba a suceder, esa terrible destrucción. Y me he tomado el tiempo para investigar los acontecimientos que anunciaban que la destrucción se iba a dejar ver. Entonces, ya vimos ahí alborotos, señales previas. Habían tenido batallas tras batalla los judíos antes de la destrucción y la profecía de Agabo. ¿Cuál fue la profecía de Agabo que se cumplió en ese periodo? Hechos 11, el verso 28, dice así. Hechos 11, el verso 28, dice así. Oiga lo que dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Esta profecía no se le dio relevancia en esos tiempos. Este hombre dijo que una gran hambre se cumplió en esa época. Entonces, la señal era que los judíos habían estado también en guerra, batalla tras batalla, afirman los historiadores de estos siglos pasados. Entonces, de la destrucción habían tenido batalla con Jerusalén, Creta y en otros lugares. Otra señal era que habían habido expulsiones de la iglesia. ¡Wow! Todo esto cuadra perfecto en nuestros días. Han habido expulsiones a miembros de iglesia, a pastores, a líderes que están a favor de las verdades de la Biblia y de espíritu de profecía. Han sido tildados como fanáticos, como herejes, como disidentes, como separatistas. Y eso ocurrió curiosamente en los tiempos previos a la destrucción de Jerusalén. ¿Qué conexión es todo esto? Expulsión de la iglesia. Hubo zarandeo.
previo a la destrucción de Jerusalén. Como ha habido hoy en día en la iglesia adventista, como ha habido en el centro de la iglesia, porque el Señor lo advirtió. Hay una cita muy importante en Espíritu de Profecía que se encuentra ubicada en el libro de Testimonios para los Ministros, página 46. Habla la mensajera del Señor de esta manera. Dice, dos influencias opositoras se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Entonces, en nuestros días sí hay personas que están trabajando para la purificación de la iglesia, pero dice la sierva del Señor que hay otro grupo que trabaja para la corrupción. Hay corrupción. Esto hablaba en tiempos de ella, en tiempos que existía la mensajera del Señor. Puede decir, ay hermano, usted ya está criticando a la iglesia, ay hermano, todos es un ay, porque no soportamos nada de lo que por lo menos la Escritura nos está dando a entender, la luz que ella mostró acerca de las palabras del Señor. Entonces, es interesante que es lo que nos está presentando en los templos. Dice la sierva del Señor que en vez de dar trigo se está dando veneno a las almas, a los miembros, porque los hermanos humildes preguntan al pastor, ¿es malo hacer esto? No es malo. Entonces, ellos tienen la autoridad y dicen, no es malo hacerlo. Entonces los miembros dicen, pues no es malo, pero no vamos a la Escritura, que es la parte fundamental. ¿Y qué dice la sierva del Señor? Es impresionante lo que ella dice de cerca de esto. Dice el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 75. Dice que Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. ¡Wow! Es impresionante lo que la sierva del Señor anuncia desde mucho tiempo. Entonces se está llevando al pueblo a la muerte espiritual totalmente. Es impresionante todo lo que hemos estado viendo. Le estoy mostrando citas de Espíritu de Profecía. Hay otra cita, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 275. Dice, nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertar y entregarse en cuerpo y alma y mente bajo la disciplina de Dios. Nos esperan tiempos peligrosos, tremendo. Creemos que la iglesia Laodicea es la iglesia representativa adventista para esta última generación. Dice ella en cuanto a esta iglesia. Dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327, el mensaje a la iglesia Laodicea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Eso es lo que la mensajera del Señor está acordándonos acerca de que los ministros han dejado la dirección del Señor
Y ahora, como dijimos, la primera señal de Jerusalén fue que Jesús fue a hacer purificación en el santuario, volcando las mesas, porque el negocio estaba adentro. Ahora algunos lo hacen adentro, otros lo hacen en el solar o en el atrio, como se conocía en dichas épocas. Y todo eso es abominación delante del Señor. Todo es abominación. ¿Por qué razón? Porque dice la mensajera del Señor en el libro Servicio Cristiano, página 49, hablando para su época. Dice así: la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente a Egipto. Egipto es símbolo de pecado. Egipto es símbolo de malas enseñanzas. Y previo a la destrucción de Jerusalén, Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra, que no iba a ser destruida. Él quiso hacer limpieza. Hoy en día vemos que nadie dice nada, los ministros no dicen nada. Y si tú tampoco dices algo, estás a favor también. Ya vimos lo que dice Espíritu de Profecía. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente a Egipto. Es evidencial todo lo que estamos viendo con suficiente evidencia. Hay una cita muy interesante que se encuentra ubicada en el libro Primeros Escritos, página 227 y 228. Y dice así, porque muchas veces dicen: hermano, esa palabra es muy dura, eso no cuadra, eso no va, eso es crítica, eso es esto, es lo otro y esto. Pero la palabra del Señor debe de ser presentada tal y como está escrita, con Biblia y espíritu de profecía. Dice la mensajera del Señor así: esto es precisamente lo que Satanás quería hacer, a perecer la iglesia de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. La doctrina de Él y el mundo puede convivir en paz. Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras, ojo con esto, provienen de Satanás y sus ángeles. Eso dice la mensajera del Señor en Primeros Escritos, mis queridos. Dice que las enseñanzas halagadoras, porque ahora nos falta desde los púlpitos disfraces, ¿cómo le llaman? Simulacros de cosas, haciendo reír a los cristianos y los hermanos muertos en risa, y todo es risa. Mensajes de buen humor. Dice que esos mensajes, lo dice la sierva del Señor, no lo digo yo, nomás leo la cita que está ubicada en Primeros Escritos. Dice que las enseñanzas halagadoras vienen de Satanás y sus ángeles. Mucho cuidado con esto, mucho ojo, mis queridos hermanos, porque esto es terrible y es evidencial todo lo que hemos estado viendo. Hay otra cita también en Primeros Escritos, página 227 y 228. Dice la mensajera del Señor: vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no los reconocía como suya. Qué tremendo es todo esto. Dice que ella miró una gran compañía de personas que el Señor no los reconocía como sus hijos. ¿Por qué? Porque dice también ella que una ola de mundanalidad ha entrado en la iglesia, y todo esto es lo que
pues se ve hoy en día. Las costumbres romanas han entrado en la iglesia adventista. Las costumbres idolátricas de Egipto han entrado en la iglesia. Hoy no estoy hablando de eso, pero en otro tema vamos a estar hablando acerca de la abominación asoladora que ocurrió en los tiempos de Jerusalén, si Dios así nos lo permite. Muchas gracias y pues que la paz del Señor sea con ustedes, con nosotros, y pueda el Espíritu Santo ayudarnos a entender la palabra del Señor, pueda ayudarnos a tener un cabal comprendimiento de las Escrituras. Quiero cerrar con unas palabras de oración reverentemente, hacerlo acá de rodillas. Querido Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad de hacer esta presentación, Señor. Pues vaya usted y el Espíritu Santo a ver los ojos que van a ver esta transmisión. Vaya, Señor, a tratar con esas personas y explicar de la mejor manera. Quizás no lo hicimos de la mejor manera, pero Señor, pues ayúdanos para poderlo hacer mejor y poder llevar un alimento a nuestros hermanos sólido totalmente, con Biblia y espíritu de profecía que nos ampara y que nos apoye a la ley y al testimonio, dice su palabra. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dirige, Señor, a nuestro pueblo y mundo adventista, puedo decirlo así, que es grande la ancha faz de la tierra, y tenemos como adventistas que conocer esto, y pueda, Señor, despertar hermanos, miembros, ministros, pastores, ancianos, líderes y de todo, para que tu obra sea presentada a nivel mundial. Puedas ayudar, Señor, a nuestro presidente de la misión, al presidente de la unión, de la división, y todos juntos podamos proclamar el mensaje del tercer ángel. En la hora del juicio ha llegado y hay que temer a Dios, porque es el Creador. Quédese con nosotros y se lo suplicamos en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén.